Bueno, seguimos en Somos Debate. Esta noche, decíamos en el comienzo, es una noche muy especial, ¿no? El día 20 de junio tiene una profunda significación para todos los argentinos. El 20 de junio marca un nuevo aniversario del fallecimiento del general Manuel Belgrano, el Día de la Bandera. Por consecuencia, estamos evocando, como lo decíamos en el comienzo, a una de las figuras sobresalientes de la historia argentina. El general Belgrano, por muchas razones, quienes hemos sido alguna vez lectores de sus ideas, estudiosos de su vida, es uno de los ejemplos a seguir en la Argentina. Ojalá muchos hombres de decisiones políticas importantes pudieran seguir el ejemplo de vida del general Belgrano. Esta noche hemos invitado al presidente del Instituto Belgraniano del Litoral, miembro de número del Instituto Nacional Belgraniano por la provincia de Santa Fe, el doctor Diego Martín Reynoso Mántaras. Con él vamos a hablar un poquito, sí, vamos a hablar del Día de la Bandera, pero vamos a hablar de la figura de Belgrano, que es el inspirador de tantas cosas importantes en la República Argentina. Lo ha sido a lo largo de la historia. ¿Cómo está, doctor? Gracias por venir, buenas noches. Buenas noches, y bueno, gracias por la invitación. Y uno marca todas estas reflexiones porque la figura de Belgrano ha sido una figura que ha marcado la historia. Concretamente, la historia argentina la ha marcado desde los comienzos de lo que denominamos la patria, ¿no? Sí, indudablemente Manuel Belgrano es lo que podemos definir como uno de nuestros padres fundadores, como uno de los padres de la patria, y como bien dijiste, tiene su impronta desde el inicio mismo no desde 1810, desde mucho antes. Ya Belgrano llega a lo que sería posteriormente nuestra República Argentina, al Río de la Plata, como secretario del Consulado Perpetuo de Buenos Aires. Como secretario perpetuo del Consulado de Buenos Aires. Ese es el cargo que él tiene. Claro, uno se remonta a los inmigrantes italianos. Claro, exactamente. De 1770, de 1780, por allí. Claro, él es, como señalás vos bien, si bien él no era italiano, el padre era italiano, claro, se naturaliza español, sobre todo para poder ejercer el comercio en el Río de la Plata. Y Belgrano ya es súbdito español, ¿no? Él nace en España. De todas maneras, en conmemoración de su figura se celebra el Día del Inmigrante Italiano, el día de su nacimiento, el 3 de junio, y el 2 de junio, en conmemoración de la primera sesión del Consulado de Buenos Aires, 1794, se establece el Día del Profesional de Ciencias Económicas. Llama la atención, ¿no?, que un hombre con el perfil de Belgrano, en tan poco tiempo de vida, porque vivió poco Belgrano, murió a los 50 años prácticamente. A los 50 años. A los 50 años murió el general Belgrano. Sí, a los 50 años. Y uno dice, bueno, 50 años con una vida tan prolífica, desde su trayectoria profesional, desde su trayectoria militar, desde su, yo diría, desde su propuesta de patriotismo y de defensa de los intereses, por aquel entonces, de las Provincias Unidas del Río de la Plata, y después de la colaboración que le prestó al primer gobierno patrio, con las campañas, con las grandes victorias en Suipacha, en Salta. Belgrano no solamente le presta una colaboración, digamos, Belgrano es en cierta forma lo que nosotros llamamos el numen de Mayo, es decir, el promotor y el espíritu de Mayo. Manuel Belgrano tiene, como ya decimos, vimos una participación en lo que es la política y la conducción como estadista de la realidad y de la política hispano-colonial en el Río de la Plata desde mucho antes de la Revolución de Mayo. Y si nosotros nos remontamos a los antecedentes de Mayo, que están dados por la invasión napoleónica a la península española, ya Manuel Belgrano en esas épocas, 1808 en adelante, empieza a militar en lo que se llamó el Partido Carlotista, es decir, proponer como soberana del Río de la Plata a la princesa Carlota Joaquina de Borbón, hermana de Fernando VII, que había sido depuesto por Napoleón Bonaparte, que había colocado en el trono de España a su hermano, José I. Es a partir de allí que se empiezan a desarrollar los distintos sucesos en la América española, porque eso también hay que tenerlo claro. Y en esto Belgrano tenía un concepto muy claro, porque Belgrano era un jurista, era abogado, y además como funcionario español, que las Españas americanas no eran una dependencia o propiamente una colonia de la península española, sino
que estaban o pertenecían a la corona de Castilla, que estaba en cabeza de Fernando VII. Ya el derecho público español establecía, ya incluso desde 1519, 1520, con Carlos V, que declaraba inalienables las Indias que estaban incorporadas a la corona de Castilla, que en el caso, digamos, de la cesación, es decir, que el rey, ya sea por cualquier motivo que fuese, cesase en su soberanía como monarca de estas tierras, el poder volvía al pueblo, en un sentido pragmático. Por eso vuelve al cabildo como representante de ese pueblo y se da el fenómeno del juntismo, que ya se había dado en España. Por eso eso es, entiendo yo, que es Mayo fundamentalmente, esa aplicación del derecho público español. Por eso la Revolución de Mayo y la Junta se conforma para sostener los derechos del soberano Fernando VII. Cuando Manuel Belgrano, como uno de los primeros generales del primer gobierno patrio, va con el mandato al Paraguay de imponer la autoridad de la Junta, es justamente porque el Paraguay no reconoce la autoridad de la Junta de Buenos Aires. Y ahí de lo que se hablaba era de la teoría de la hermana mayor, es decir, Buenos Aires, como capital del virreinato, asumía esa soberanía. Por eso no se reconoce al virrey Cisneros, porque había sido designado por la Junta Central de Sevilla, que posteriormente iba a dar lugar al Consejo de Regencia, y no se reconocía esa dependencia de la península, ¿no? Diego, uno ha leído a distintos historiadores y obviamente son las fuentes en las cuales nos nutrimos para el conocimiento, ¿no? En algún momento de la historia argentina, cuando comienzan los movimientos de los caudillos, los grandes caudillos federales, los grandes caudillos se enfrentan a Mayo, y en ideas comienza un gran debate entre los caudillos del interior y la Revolución de Mayo. Belgrano, en esencia, ¿fue resistido también por los caudillos como fueron resistidos hombres como Saavedra, como Moreno? Es muy interesante esa pregunta, porque fíjate vos que los primeros que adhieren a la Revolución de Mayo, que reciben la noticia y se recibe con repiques de campana, es Santa Fe. Santa Fe ha sido fervientemente adherente a la causa de Mayo. Tan es así que sabemos que el brigadier general Estanislao López, cuando Manuel Belgrano marcha al Paraguay, marcha como soldado de la independencia con los 100 blandengues santafesinos que van a combatir al Paraguay con Manuel Belgrano, ¿no? E inclusive hay una carta muy interesante de Estanislao López, un oficio al delegado del protector del Perú, que era San Martín, que es el coronel Fernández de la Cruz, donde Estanislao López recuerda con mucho orgullo haber participado desde el año 1 de la Revolución, dice, sin haber sido superado en entusiasmo por nadie, haber participado en esa campaña al Paraguay. Es decir, que la idea de la Revolución, del ideal de Mayo, estaba arraigado. Lo que pasa que, claro, Santa Fe y los caudillos, entiendo yo, nunca confundieron esa idea de que la independencia no estaba reñida, esa idea de la independencia con la forma de la organización de gobierno federal y autónoma de las provincias del interior. Entonces, en ese enfrentamiento, Manuel Belgrano tiene un enfrentamiento con los caudillos del litoral. Belgrano, hay que decirlo, es un hombre de Buenos Aires. No obstante, él tenía una comprensión muy profunda y muy clara del interior, del hombre del interior del país. Él había conocido y recorrido el país, había hecho las campañas, como ya sabemos, al Paraguay, las campañas del norte. Tucumán, Salta, había combatido con los famosos grupos de decididos, con los gauchos, y también con los naturales. Hay que recordar que él había hecho el famoso reglamento de los 30 pueblos de las misiones, que le daba igualdad de derechos a los naturales y a los indígenas. Hay un hecho importante, en 1819 lo envían el gobierno de Buenos Aires a operar contra los caudillos del litoral y a enfrentarse contra Estanislao López. Bueno, Belgrano pasa por Santa Fe, ¿no? Pasa en 1810 y en otras oportunidades, pero en el 19 lo envían a operar sobre el litoral. Ya recordemos que estaban los enfrentamientos ya de Estanislao López, que había venido de derrotar al directorio en diversas oportunidades, y Belgrano tiene la orden de combatir contra Estanislao López y operar en el litoral. En abril del 19 se firma el Tratado de San Lorenzo, un armisticio entre Estanislao López y Manuel Belgrano, y el propio Manuel Belgrano dice en un documento, dice que solamente que esto por la fuerza no se va a terminar nunca la lucha contra el litoral, que hay que acordar, que hay que formar una tregua, porque si no
no se va a terminar nunca, que el interior siempre va a resistir y siempre va a existir esa lucha si no se llega a un acuerdo entre hermanos. Y Belgrano, a pesar de que no podemos decir que era un hombre estrictamente federal o que apoyara a los caudillos, entendía esa problemática y siempre abogó por una solución pacífica. También es interesante recordar algo que por ahí no se conoce mucho. En 1820, cuando Belgrano fallece, nosotros sabemos que se produce la gran caída del directorio. Por ese tiempo, Estanislao López y Francisco Ramírez ocupan Buenos Aires y Manuel Belgrano está convaleciente en esa época. En una anécdota que la cuenta Celedonio Balbín, que era el gran amigo de Belgrano, dice que lo encuentra decaído, apoltronado a Belgrano, y le dice: lamento, palabras más, palabras menos. Esto es una anécdota que la trae a colación, entre otros, Ovidio Jiménez, que es un gran biógrafo de Belgrano. Dice que estaba decaído, que estaba mal porque no se sentía con fuerzas, no podía montar a caballo para combatir contra López, el de Santa Fe, que venía a atacar Buenos Aires. Entonces yo pienso, ¿no?, cómo Belgrano, el hombre que luchó por la libertad, por la integración nacional, porque verdaderamente hizo una tarea además de integración nacional en sus campañas, donde fundaba pueblos, donde reconocía el interior. Sin embargo, también se reconoce en su ciudad, en su Buenos Aires, en su patria chica, y cómo paradójicamente ese enfrentamiento contingente entre Belgrano y los caudillos del interior muestran también a un López que va a Buenos Aires no a conquistar, no a imponerse al pueblo de Buenos Aires, sino justamente a llevar adelante el ideario federal, que en definitiva va a ser el que va a terminar dando la organización al Estado Nacional. Entonces esa síntesis, que contingentemente se encuentra enfrentada, nosotros vemos que trasciende la historia y que en definitiva es lo que nos ha legado y lo que ha conformado la patria que tenemos hoy. Y a partir de tantas ideas de Belgrano surge esta historia de la bandera nacional, ¿no? Un tema que lógicamente forma o constituye un capítulo aparte en la historia de la vida de Belgrano, ¿no? Sí, este izamiento de 1812. Del 27 de febrero. Del 27 de febrero en las barrancas del río Paraná, ¿no? Claro, Belgrano va con la misión de establecer dos baterías, en realidad de supervisar la construcción y establecer las defensas de la costa. Libertad e independencia. Libertad e independencia, exactamente. Una en la barranca y otra en la isla, que está ubicados prácticamente en la cercanía donde está el Monumento Nacional. Frente al Monumento Nacional de Bandera, en la avenida que lleva el nombre de Belgrano. Exactamente. Manuel Belgrano la manda y dice, porque también hay que decir esto, Belgrano ya había pedido el 13 de febrero al gobierno de Buenos Aires que estableciera la escarapela celeste y blanca para diferenciarse de los enemigos, y dice, siendo preciso en armorar la bandera y no teniéndola, la mandé a hacer celeste y blanca de los colores de la escarapela, ¿no? Mismo 27 de febrero. Y una historia que termina con su vida en 1820 yo diría en un marco austero, muy austero, quizás pobre también, ¿no? Sí, sobre todo muy notable en Belgrano, que provenía de una de las fortunas más grandes de Buenos Aires de aquella época, ¿no? El padre había sido un próspero comerciante y Belgrano definitivamente, poco olvidándose, digamos, del bienestar propio y del propio bienestar, sacrificó su fortuna, su vida y su salud en aras del bien común, ¿no?, y de la patria. Diego, nosotros queríamos hacer un repaso y el rescate de una figura histórica de los argentinos que siempre es recordada, pero que quizá es poco conocida, más allá de que sí, la figura de Belgrano es una figura conocida, la figura de Belgrano es una figura emblemática, respetada unánimemente, pero quizá algunos detalles de su vida son poco conocidos, ¿no?, como los que hemos repasado aquí en este diálogo. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Al contrario, muy amable. Esta ha sido una fecha muy especial, es una fecha muy especial para los argentinos. En el Día de la Bandera, recordar la figura de Belgrano nos pareció también un momento muy, muy grato en el programa. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, y te digo lo que le digo a todos tus colegas que me invitan. A ver. Les agradezco y reconozco mucho realmente que se interesen por estos temas y que nos permitan, con su invitación, difundir la figura de Manuel Belgrano, que es para lo que estamos. Un poco el rescate de la historia. Muy amable. Gracias.
Bueno, con el doctor Diego Reynoso Mántaras hemos repasado un poquito la vida de Belgrano en un día especial, en el Día de la Bandera, en el día del aniversario de la muerte de su creador, el general Manuel Belgrano. Nos vamos de Somos Debate, volvemos en una semana. El miércoles próximo estamos con todos ustedes, una vez más para compartir este espacio de ideas, espacio abierto a todas las opiniones. Buena semana. Auspiciaron Somos Debate, Gobierno de Santa Fe, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Consejo Municipal, Lotería de Santa Fe, Sindicato de Luz y Fuerza, Festram, AMSAP.